Quilpué Online, el medio de comunicación digital de la ciudad de Quilpué y de la provincia de Marga Marga, presenta el programa Seguridad y Prevención de Incendios, aprendiendo a ganarle la batalla al fuego, el cual llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios 2024 de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida al primer programa Seguridad y Prevención de Incendios, aprendiendo a ganarle la batalla al fuego, el cual llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios 2024 de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. El programa sale al aire por web, fanpage, canal de YouTube y señal digital de Quilpué Online entre los días 30 de septiembre y 20 de octubre del presente, a las 20 horas en vivo, y es retransmitida durante una semana en la señal de nuestro medio de comunicación. En esta oportunidad nos acompaña Fernando Pérez Barrientos. Él es arquitecto de la Universidad Diego Portales, máster en diseño urbano y planificación de la Universidad de Londres y director de proyectos de la Corporación Ciudades. Bienvenido, Fernando. Hola Raquel, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por este tremendo espacio que ayuda a concientizar, a educar y a informar sobre esta temática que es tan importante que muchas veces la olvidamos de marzo hasta septiembre. Por lo tanto, es sumamente importante que estemos comentando y gente se haga parte de esta iniciativa. Así que muchas gracias a los auspiciadores también que hacen posible este programa. Muchas gracias, Fernando. Me gustaría que pudiese hablarnos de la importante relación que hay entre la arquitectura, ¿cierto?, su profesión, y el diseño urbano de las ciudades y la calidad de vida de los habitantes y las comunidades. Sí, mira, bueno, primero me gustaría presentarme, como tú bien mencionabas, mi nombre es Fernando, soy arquitecto, especialista en temas de planificación urbana, soy director de proyectos de la Corporación Ciudades, que es una organización sin fines de lucro, que está trabajando hace cerca de 5 años en buscar mejorar la calidad de vida y la experiencia de las personas en las ciudades. Es una organización que tiene 3 instituciones que la fundan, que es la Cámara Chilena de la Construcción, la Universidad Católica y la Fundación Techo, y que hemos hoy día estado trabajando fuertemente en el tema de incendios desde enero de este año. El tema, sobre todo ahí el incendio de Valparaíso, golpeó fuerte acá al equipo y quisimos con alguna manera entregar un granito de arena a esta terrible situación que están viviendo millones de familias, y con eso sin duda también poner a disposición lo que nosotros hacemos desde la planificación y poder concientizar y poder de alguna manera informar en un lenguaje sumamente simple, transversal, para que la mayor cantidad de personas pueda entender cómo la planificación, cómo el urbanismo, cómo el diseño urbano de alguna manera puede interferir en disminuir los riesgos de lo que son estas tremendas catástrofes. Perfecto, entonces la misión, la visión y los objetivos de la Corporación Ciudades son entonces ayudar. ¿Desde hace cuánto tiempo que están organizando este tipo de iniciativas? Estamos desde el año 2019 trabajando, ha pasado un largo equipo de profesionales interdisciplinares. Acá no hay solamente arquitectos y planificadores urbanos, también hay periodistas, han pasado antropólogos, geógrafos, diseñadores, un equipo muy que se va complementando cada una con su expertise, que tiene que ver desde tener una mirada más del territorio, como a gran escala, pero después también en cómo eso lo comunicamos de una manera sencilla. Es todo como un poco la logística que hay detrás del equipo de la corporación. Hemos trabajado desde Coyhaique, Punta Arenas, el año antepasado estuvimos en Iquique y en Alto Hospicio, diferentes territorios. También estamos en Concepción con un proyecto importante y por supuesto también algunas iniciativas en la región metropolitana, asociado también a temas de olas de calor, de cambios de temperatura, de cambio climático, que sin duda también está sumamente vinculado con el tema de incendios, y cómo también eventualmente los incendios a partir de los temas de cambio climático van a ir aumentando en más de un 30% aquí al año 2050. Y ahí entonces donde tenemos que estar preparados y donde la planificación de la ciudad y también la concientización de las comunidades agarra como un realce aún mayor.
eh, ¿cuál es el foco, cierto, que tienen? ¿Desde qué momento se dan cuenta? Porque obviamente siempre va a influir la arquitectura y el diseño urbano en nuestra calidad de vida, pero ¿en qué momento recoge el pañuelo, cierto, para poder comenzar a ayudar a las comunidades a entender esta lógica que netamente es de las profesionales de la arquitectura? Mira, la verdad es que la corporación tiene como foco siempre trabajar en torno a las personas, más que incluso la planificación. Acá lo importante tiene que ver no con el dato. Muchas veces los arquitectos y los urbanistas trabajamos mucho con las estadísticas, con indicadores que existen de ciertas realidades, y lo que intentamos en la corporación es tomar, por supuesto, siempre mediciones y tomar todos estos antecedentes como cuantitativos que nos entregan diferentes instituciones, pero también tomar la experiencia de la gente. Muchas veces la experiencia de la gente es incluso más relevante que los datos. Tenemos datos, bien lo sabemos con el tema del censo, por ejemplo, que ya después de 3 4 años están absolutamente desactualizados. En los últimos años en Chile las ciudades han cambiado un montón, hemos tenido la llegada de un grupo de población distinto al cual estaba hoy día acostumbrado y al cómo habitaban las ciudades. Y todo eso hoy día la única manera de recabarlo, como la lógica de captura de datos no es tan rápida como la captura de la conversación con las personas, nos ha ayudado de una u otra manera a acercarnos a la problemática, por ejemplo, en el caso de incendios, de una manera mucho más cercana, y a poder empezar a entender de a poquito cómo son realmente las situaciones que vive la gente en los territorios, cuáles son realmente las necesidades. Tenemos, por ejemplo, una plataforma de inversiones que es muy interesante, que la lanzamos a principios de este año en la región de O'Higgins, que busca de una u otra manera identificar toda la inversión pública que se hace en temas de ciudad y que se ha hecho en los últimos 10 años en temáticas como, por ejemplo, ciclovías, mejoramientos de plaza, construcción de una sede social, etcétera, etcétera. Y luego todo ese diagnóstico que nos permite entender cuál ha sido la tendencia de inversión pública en temas de ciudad. En el caso de O'Higgins lo comparamos con qué es lo que la gente realmente necesita y piensa que son los proyectos más importantes que se tienen que construir en el territorio. Y ahí nos damos cuenta que hay una discrepancia sumamente importante entre lo que las autoridades y de una otra manera el Estado ha estado construyendo con lo que la gente realmente necesita. Y ahí es donde nosotros como corporación creemos que podemos hacer un aporte importante en articular y en hacer que todas estas personas se sienten a la mesa y finalmente construyamos proyectos y ciudad que le haga sentido a la gente que la use y que la vive a diario. Ese tejido social, histórico, cultural, entonces no romperlo, sino que seguirlo manteniendo y de alguna manera mejorarlo desde el punto de vista de cada una de las disciplinas. ¿Cuáles son específicamente, me puede dar algún ejemplo de lo que se está realizando o lo que se proyecta o si se ha hecho se ha realizado ya algún tipo de proyecto? Mira, por ejemplo, estamos hoy día levantando una iniciativa desde la Corporación Ciudades junto con la Fundación Ibáñez Atkinson, la Fundación de Reforestemos, la Fundación Mi Parque, la Fundación Bosco y la Fundación Patio Vivo, en la cual analizamos en la región metropolitana en los últimos 10 años cuáles han sido los periodos y cuáles han sido las comunas y unidades vecinales más afectadas por olas de calor en los meses de verano. Y además de eso, no solamente cuando hicimos ese estudio nos dimos cuenta que no solamente eran zonas específicas de la ciudad más afectadas, sino que además había una concordancia directa en que eran zonas particularmente vulnerables y donde además vivía un montón de gente, o sea, eran zonas muy densas. Y hoy día estamos levantando una iniciativa que se llama Barrios por el Clima, que está buscando en estos lugares identificados como con altas temperaturas, donde vive una alta población vulnerable, puede levantar iniciativas que ayuden a disminuir la temperatura en esos barrios en específico. No solamente a través de poner árboles, como uno podría pensar, sino también a través de diseño urbano, cómo podemos mejorar lugares que hoy día, por ejemplo, tienen mucha pavimentación, tienen muchos materiales que alzan la temperatura, como por ejemplo fierro, cemento, etcétera. Cómo podemos rediseñar esos lugares y al mismo tiempo poder readaptar y hacer un mejoramiento en equipamientos como por ejemplo colegios, como sedes vecinales que puedan servir como refugios climáticos en estas épocas que son tan complejas y que eventualmente ahí los vecinos podrían arrancar un ratito de sus casas a poder refugiarse en lugares que tengan una temperatura mucho más adecuada. Hay un porcentaje importante de población, lo veíamos también en cifras internacionales en España, que genera en las épocas de calor, aumentan, por ejemplo, los infartos cardíacos y hay una población que es muy importante, que es la de personas mayores, que se ven muy afectadas por la alza de temperatura. Y lo que estamos haciendo desde la corporación hoy día es intentar
acercarnos a esa problemática, no solamente a través de un diagnóstico, sino que llevando esto a la acción y a obras concretas que nos permitan en el corto plazo empezar a hacernos cargo de este tema que es tan importante. Qué fantástica la forma que están abordando para recoger toda esta problemática, ¿cierto? Y solucionarla. Ahora sabemos que Chile es un país que tiene climas y geografía para todos los gustos. ¿Cómo se trabaja a nivel nacional y principalmente en la región de Valparaíso con lo que ya tenemos, con lo que nacemos, ¿cierto? Sí, pues mira, es una excelente pregunta y es complejo. Lo primero que yo creo que acá es súper importante relevar es que no hay una receta que se pueda repetir de igual manera en todos los territorios. Cada territorio tiene una lógica distinta, tiene una cultura muy distinta. Mis papás viven en Chiloé y hacer un poco lo que estamos haciendo acá en Chiloé es absolutamente imposible por la lógica un poco de funcionamiento. Y entender eso es clave para, en el fondo, poder avanzar en soluciones que primero le hagan sentido a la gente. Y la corporación tiene una dinámica de trabajo, una metodología que de alguna manera recoge eso y no busca como ir repitiendo una receta en cada lugar, sino ir adaptándonos de acuerdo a las necesidades de cada uno. En este sentido, ¿cuáles serían los elementos básicos, digamos, el kit básico que debería tener cualquier localidad respecto al tema de la prevención, en este caso particularmente de los incendios, de los siniestros? ¿Cuál sería ese kit básico? Mira, yo creo, y acá estuvimos hace poquito en un seminario ahí con el equipo de la gente de la Cámara de Construcción de la región de Valparaíso, y me quedo con tres reflexiones finales, yo creo, como, o tres grandes grupos por los cuales uno puede armar ese kit que tú comentas, Raquel. Lo primero tiene que ver con generar un plan de acciones sumamente concretas asociadas a la prevención. ¿Cómo prevenimos de que el día de mañana ciertos barrios sean más vulnerables o más propensos a verse involucrados en temas de incendio? Por otro lado, tiene que ver con reacción. ¿Qué hacemos o cuáles son las acciones que vamos a tener planificadas previamente para que en el caso eventual de que nos veamos afectados por un incendio, sepamos cómo reaccionar como comunidad? No estoy hablando de infraestructura, de las viviendas, de cómo apagamos el fuego. Estoy principalmente pensando en la gente, cómo hacemos que la gente sepa cómo actuar, así como hoy día en Chile sabemos perfectamente cómo actuar ante un terremoto, ante un tsunami, ante incendios. Tenemos que tener planes preventivos para saber y que las comunidades sepan cómo reaccionar. Y por último, después tiene que ver con todo un plan de recuperación. El caso de Viña del Mar lo conocemos de sobra, hay un proceso de recuperación bastante lento en general, y la gente no puede esperar por soluciones. Necesitamos tener planes de recuperación rápidos, efectivos, dinámicos, que de alguna manera se acomoden a las necesidades reales de la gente. Por lo tanto, yo creo que estas tres palabras, prevención, reacción y recuperación, asociados a planes y acciones concretas, es la clave un poco para armar este kit que tú comentabas. Estoy leyendo acá la información de esa primera conferencia 2024 de la 22 versión del ciclo Construyendo Región, que fue titulada Gran Valparaíso en llamas, cómo enfrentaremos el próximo mega incendio, que se realizó el miércoles 28 de agosto en el auditorio de la Cámara Chilena de la Construcción, en la que usted moderó, ¿cierto? Y estaba junto al expositor Pedro Resca y la panelista Carolina Muñoz. Ambos vamos a tratar de tenerlos también en este programa. Muy interesante la exposición que se realizó y bueno, obviamente la Corporación Ciudades participa en este tipo de instancias y es un elemento clave para poder comenzar a concientizar y a educar y a cambiar un poco lo que tenemos como costumbre nosotros los chilenos. De todas maneras, y ahí solamente destacar el caso, bueno, Pedro es un académico que tiene mucha información, que maneja datos muy interesantes de cómo poder hacer frente a esto con acciones concretas. Pero también creo que el caso de Carolina Muñoz, que me tocó la suerte de poder compartir con ella y estar en un par de reuniones previos, creo que es un caso emblemático. O sea, es una embajadora de la región a partir de lo que pasó en el barrio Botania, se ha vuelto como una referente mundial. O sea, ¿qué hacemos para destacar más ese tipo de personas? Es alguien de ahí, de la región de Valparaíso, y nada, pues hay que ponerla, Es de levantarla, acá de ayudarla. Quilpué, discúlpeme Además, interrumpirlo, Fernando, es de acá de Quilpué, del sector de Canal Chacao. Así es que, bueno, exactamente. No, tremenda, tremenda mujer, tremendo como valor, tremenda dirigente, salvó millones de vidas, o sea, nada, un referente a nivel mundial hoy día. Nos comentaba ya que de muchos lugares del mundo lo han estado llamando para contar su experiencia, y que ganas de que tanto ella como otras
personas que estén vinculadas a estas temáticas podamos ayudarlas a realzar un poco la labor y el rol que tienen a nivel comunitario. ¿Les contaba hoy día, Fernando? ¿Cómo? No, no, hace 2 o 3 semanas que nos juntamos ahí con ella para preparar el seminario. Perfecto. Si la vamos a tener acá, también le mandamos una invitación para que nos cuente cuál fue su experiencia, ¿cierto? Y en el fondo, qué bueno que estén trabajando juntos para poder así influir en otras comunidades. Dentro de esta semana también tendremos a la comunidad Valle Verde Mar, que es un sector que usted conoce, que es una conurbación de parcelas entre Quilpué, Villa Alemana, Limache y Concón, un territorio mucho más grande que Quilpué, y bueno, usted sabe que Quilpué es más grande que Viña del Mar y que Valparaíso, así es que importantísimo, un sector que está en pleno crecimiento, poder empezar de la nada, ¿cierto?, a construir, que es diferente a, como usted dice, reconstruir. Absolutamente, es completamente distinto. Y lo más importante en el fondo es que, a diferencia, y lo comentábamos ahí en el seminario, los incendios, a diferencia de los terremotos o de los tsunamis, se localizan y empiezan a suceder en una época súper determinada del año. O sea, a nadie nos sorprende cuando en enero empiezan a aparecer los primeros incendios. Por lo tanto, estar preparados uno podría decir que tenemos una ventaja o ya algo ganado sobre otro tipo de emergencia de este tipo. Y ahí es clave estar preparados, tener un plan, tener, como comentábamos anteriormente, esta lógica de estrategias de prevención, de reacción y de recuperación. Eh, eso principalmente. Fantástico. Bueno, hemos hablado un poco de cuáles son sus proyectos, ¿cierto? Sus objetivos, los trabajos que llevan actualmente en la región y en Chile. Me comentaba usted que es un movimiento, ¿cierto? Corporación Ciudades que atraviesa toda nuestra geografía. Eh, ¿Cuáles son los enfoques que tiene esta corporación en temáticas como resiliencia, ¿cierto? En incendios, en efecto del cambio climático. Mira, tenemos varias estrategias y tenemos varios proyectos que abordan estas temáticas desde diferentes perspectivas. Por un lado, y antes de ir específicamente al caso de Valparaíso, me gustaría comentar también un poquito lo que estamos haciendo en Concepción, con un laboratorio de ciudades que se llama City Lab Biobío, que es un laboratorio que es financiado por el gobierno regional del Biobío, más la Cámara Chilena de la Construcción, una alianza público-privada sumamente virtuosa que se generó, pero además tiene la colaboración de la Universidad de Concepción, la Universidad del Biobío y la Universidad del Desarrollo, que a través de todo este tremendo ecosistema de universidades que hay en la región de Concepción, del Biobío, se logró armar una colaboración con el MIT, que hoy por hoy es una de las mejores universidades del mundo, y estamos haciendo un laboratorio que nos permite levantar datos en tiempo real y que nos permite mejorar los procesos de toma de decisión. Y qué importante es tener una buena calidad de datos, y aquí me paso a Valparaíso, para que de alguna manera temas como los incendios, que en el fondo, a la medida que uno tenga mediciones directas de, por ejemplo, el viento, de, por ejemplo, cuánta gente está circulando en ciertos lugares, de qué lugares hay una mayor densidad de personas en un minuto determinado, etcétera, etcétera, que todo eso se puede determinar a través de, por ejemplo, información satelital o, por ejemplo, información de teléfonos móviles que hoy día en Concepción estamos trabajando y nos permite entender exactamente cuánta gente y cómo se están moviendo en el territorio. Y de esa manera poder mejorar los procesos de toma de decisión. Yo creo que es sumamente importante también no solamente trabajar en datos, sino que también trabajar con las comunidades a través de, como lo decíamos al principio, informaciones simples, sencillas, claras, y para eso nosotros levantamos a principios de este año y a raíz de este incendio importante que hubo, un catálogo de 10 principios contra incendios, de cómo debíamos prepararnos, siguiendo un poco esta lógica de estos 3 niveles de acción que comentábamos hace unos minutos, y que lo pueden revisar en la página web de la Corporación Ciudades, en las redes sociales, y que habla de cosas tan sencillas como desmalezar, hasta cosas tan complejas como que temas de incendios deben ser incluidos dentro de los instrumentos de planificación, dentro de los planes reguladores, para que la gente de una u otra forma pueda tomar mayor conciencia y mejorar temas de planificación y de comportamiento ciudadano ante situaciones de emergencia como esta. Estoy revisando la página acá de la Corporación Ciudades, corporacionciudades.cl, está /proyectos y ahí aparece, ¿cierto?, todos los que están realizando ahora, Atlas de Bienestar Territorial, Corazones de Barrio, Punta Arenas, la ciudad que queremos, Coyhaique, la ciudad que queremos, Mesa Técnica Alameda Providencia, Guía Eficiencia Hídrica en Áreas Verdes, Iquique Alto Hospicio, perdón, la ciudad que queremos, Barrios por el Clima.
a ver si acaso antes de que termine el programa podemos revisar este decálogo, que es importante que la gente lo pueda tener esa información a mano para cambiar el mapa, como dice justamente la organización acá, a través de este diagnóstico que ustedes están haciendo de cada una de los sectores, ¿cierto? Y ver en el fondo en qué se puede mejorar en forma específica, y sin destruir este tejido histórico y social, y también, ¿cierto?, cultural. Vamos a tratar de buscar dónde están este estudio, ¿cierto?, este laboratorio que usted dice que se está haciendo, em, también acompañados de casas de estudio, y es importante porque así van integrando, ¿cierto?, también a todos los sectores y todos los agentes y los actores que tienes que estar, que son relevantes en el tema educacional, colegios, ¿cierto?, y también universidades. De todas maneras, y mira, solo para comentarte un poquito el tema del catálogo de incendios, estos 10 principios, es muy interesante porque hay cosas tan sencillas que están indicadas ahí, como por ejemplo que hay ciertas especies que ayudan a propagar más rápidamente el fuego, que hay que ser cuidadosos con tener en las casas, hasta cosas como, por ejemplo, evitar a nivel de planificación tener bombas de bencina en lugares donde haya demasiada población. Nada, es como, no es nada tan sofisticado y eso es lo más interesante, sino que tiene que ver más con sentido común, que a veces es complejo, ¿no? Por ejemplo, en ciertos sectores que están aledaños a lugares que tienen riesgo de incendios forestales, evitar que las viviendas tengan cercos vivos, cercos con plantas de separación. Cosas de ese estilo pueden ayudar a mejorar mucho. Y ahí Carolina Muñoz lo plantea muy bien con el caso de Botania. Son pequeñas cositas y cosas que a veces no son tan complejas, que no requieren grandes recursos, que ayudan a mejorar mucho la resiliencia de las ciudades y de las comunidades contra los incendios. Así es, aquí encontré entonces corporacionciudades.cl/principios frente a incendios, 10 principios para ciudades más resilientes frente a incendios, y aquí están, los puedo leer. Reconocer en los instrumentos de la planificación territorial los sectores de interfase urbano-rural, excelente. Incorporar en los instrumentos de planificación territorial estudios asociados a corrientes predominantes de viento, ¿cierto? Proyectar en los instrumentos de planificación territorial caminos perimetrales y áreas de resguardo en las zonas de interfase. Planificar la expansión y crecimiento de los asentamientos urbanos en sentido contrario a las zonas más propensas a ser foco de inicio y propagación. Fomentar la definición y señalización de vías de escape que permite evacuar de manera fluida. Evitar la instalación de usos peligrosos, ¿cierto?, en zonas de interfase urbano-rural, se refiere a bombas de bencina, como usted mismo lo estaba mencionando. Impulsar planes anuales de manejo de vegetación para espacios públicos, predios agrícolas y zonas forestales. Concientizar a la ciudadanía sobre la utilización de especies vegetales no propagadoras de fuego. Desincentivar la utilización de cercos vivos o divisiones entre sitios compuestos principalmente por palos o ramas. Potenciar el rol de líderes vecinales capacitados para reaccionar y guiar a las comunidades. Excelente decálogo que puede desglosarse, ¿cierto?, en una capacitación, por ejemplo, a nivel de junta de vecinos. Ideal, ¿cierto? Este decálogo muy claro, además, que está acá en la página de la Corporación Ciudades. También aparte hay una gráfica descargable, y a propósito de gráfica quería consultarle por la imagen que vemos detrás de su pantalla, quién es el autor, y obviamente es la principal que está ahí en la Corporación Ciudades. Mira, esta es una imagen, una ilustración que fue desarrollada por el ilustrador Gonzalo Valenzuela y también coordinada con Juan Eduardo García Duero, que es el director de comunicaciones de la corporación. Y nada, acá se ve una parte nomás, pero es un mural gigantesco que un poco refleja la vida de la ciudad, muy bonito, un tremendo trabajo del ilustrador. Así que también ahí para que puedan visitar su Instagram y su página web y podamos también ayudar y compensar al arte chileno. Perfecto, muy bonito, muy bella la imagen de Corporación Ciudades. Bueno, estaba usted poco conversando acerca del tema de los adultos mayores, ¿cierto? Pero bueno, usted sabe que dentro de las comunidades existimos todos, existimos los adultos mayores, existen las personas extranjeras, existen las personas de etnias, existimos, ¿cierto? Los adultos, los niños, los adolescentes. ¿Cómo usted integra todo este grupo? ¿Cómo se empieza de nuevo a trabajar con todos ellos en términos de prevención? Mira, es una muy buena pregunta. Es una de las cosas complejas que tiene el tema de la participación ciudadana
en el mundo en general y que es una respuesta es una pregunta sin respuesta concreta. A ver, lo primero que se puede mencionar con respecto a esto es que desde la corporación llevamos un tiempo largo trabajando en metodologías para que en mesas de trabajo puedan como expresar sus ideas la mayor cantidad de personas y personas lo más diversas posibles. En ese sentido, es sumamente importante entender que cuando uno hace o se sienta en una mesa, hay personas que son muy buenas para hablar, que tienen mucha personalidad y que son fáciles de expresar su idea, pero también hay otras que son más retraídas, que tienen un poco más de aprensión o se sienten un poco más intimidadas de poder plantear sus ideas. Y hay que buscar estrategias para cómo uno captura lo que tiene en la cabeza cada una de estas personas. O sea, hay que plantear talleres que no solamente sean para hablar, sino que mientras uno habla, otra persona puede estar escribiendo en un papel sus ideas y después uno captura ese papel, o puede ser otras que capturemos un dibujo, otra que, por ejemplo, capturemos un reel en Instagram o un pequeño video. Hoy día, para hablar con los jóvenes hay que buscar estrategias tecnológicas que se acerquen un poco más a lo que ellos plantean. Y para eso el uso de redes sociales y comunicarnos a través de otros canales es sumamente clave para poder como acercarnos a un perfil ciudadano que a veces no es el que más participa en este tipo de instancias. Entonces, todo ese tipo de estrategias y lógicas tenemos que empezar a incorporarlas poco a poco en los diferentes procesos de participación para poder lograr procesos, como te mencionaba, más diversos, más inclusivos y que de alguna manera logren entregar información que sea realmente útil y representativa de lo que son las realidades del territorio. Y en línea con eso, te voy a también contar muy en breve, porque esto es una primicia. Las próximas semanas vamos a lanzar una consulta ciudadana online por diferentes redes sociales dentro de la región de Valparaíso para entender un poquito qué tan preparada se siente la gente en relación a los incendios. Lo cual es sumamente interesante porque hablamos de este tema, lo compartimos en foros, en debates, etcétera, pero hoy día todavía al menos no existe una encuesta, o al menos yo no conozco una encuesta oficial que nos diga cómo la gente se siente en relación a esto. ¿Se aprendió algo en relación del año pasado? ¿Autoridades o organizaciones se acercaron a ellos para prevenir y ayudarlos a estar más preparados ante situación de incendio? ¿Qué medidas están tomando en relación a las que no tomaron el año pasado? Todo ese tipo de información me parece que es sumamente importante de poder recabarla para poder tener un panorama, no en enero o en febrero cuando ya estemos metidos en la época más compleja, sino hoy día. Y saber si es que en verdad, no sé, un 80% de la población sí ha tomado medidas o en verdad un 80% de la población no ha tomado ningún resguardo en relación a los hechos que recurrieron la semana pasada. Así que esperamos también de aquí a las próximas semanas poder estar contándote y poder también estar ayudándonos a darle difusión a esta encuesta para poder lograr la mayor cantidad de respuestas posible y así tener un panorama un poquito más representativo del territorio. Claro que sí, de hecho, hoy día mismo, 30 de septiembre, vamos a informar, ¿cierto?, a toda la comunidad acerca de esta consulta ciudadana. Cuénteme un poco acerca de lo del tema de los discapacitados, ¿cierto? De la gente con movilidad reducida, ¿cómo se va a ver reflejada en esta consulta ciudadana y cuál es su experiencia en cuanto a este tema? Porque claro, hace poco tiempo atrás, digamos, hace algunos años atrás, nosotros hemos visto que se ha visibilizado un poco más, ¿cierto? En la medida de lo posible, el tema de los traslados, el tema de los accesos, pero también hemos visto a bomberos, hemos visto a personas tratando de salir de un lugar cuando se está consumiendo, cuando está siendo consumido por las llamas y que es casi imposible. Y ahora con el tema de las nuevas tecnologías, nosotros podemos visualizarlo, pero la idea es no tener que ver ese tipo de cosas, sino que no exista. Sí, pues de todas maneras. Mira, dentro de los principios que tú leíste anteriormente asociados a los incendios, se hablaba de tener líderes comunales. Y esos líderes comunales en ciertos cuadrantes son personas que nosotros imaginamos que deben tener catastrado y tienen que saber qué tipo de población, cuáles son los vecinos que están en su entorno, para que en el caso de que, por ejemplo, vive una persona con algún tipo de discapacidad o un adulto mayor que no es capaz de arrancar por sí solo, sean los primeros a los cuales haya que acudir para ayudar. Y en ese sentido, hay que, de nuevo, como una medida simple, tenemos que conocer a nuestro vecino, tenemos que saber quiénes son las personas que viven dos o tres casas al lado de la nuestra, para esa manera poder, ante situación de emergencia, poder cuidarnos, podernos protegernos y poder reaccionar de mejor manera. Yo creo que hoy día, si bien la tecnología nos puede ayudar demasiado, hoy día a nosotros, a que la corporación nos toca dirigir un laboratorio de tecnología, hay algo que tiene que ver con
que nosotros lo llamamos acá, y nuestro director ejecutivo inventó este concepto, con inteligencia artesanal. Y la inteligencia artesanal tiene que ver con conversar, tiene que ver con entender a través del cotidiano, y utilizar la inteligencia de esas conversaciones para poder protegernos y para poder cuidarnos. Los datos ayudan muchísimo, la tecnología ayuda también un montón, pero la inteligencia artesanal también es una herramienta que hoy día tenemos que utilizar y poder reencontrarnos. Antiguamente uno sabía quién era el que vivía en la esquina, quién atendía el negocio. Hoy día estamos viendo cada vez en un mundo un poquito más individualista, y nada, pues como parte, yo creo, del rol de nosotros como planificadores de la ciudad tiene que ver con hacer que las personas se encuentren, se reencanten con el espacio público, que nuestros hijos conozcan a los hijos del vecino y puedan compartir, porque esa sin lugar a dudas es la manera más viable de poder protegernos. Estamos viendo en un momento de inseguridad importantísimo en el país, probablemente uno de los problemas más importantes que nos ha tocado enfrentar como sociedad. Y se habla de planes de cómo, pucha, ponemos más carabineros aquí, allá, cámaras, y cómo logramos salir de esto. Y hay también, de nuevo, utilizando la inteligencia artesanal, una lógica que es aún más sencilla, que tiene que ver con conocernos entre nosotros y con cuidarnos entre nosotros, y a través de ese sistema poder también hacer frente a temas como la seguridad. Perfecto. Ahora vamos a saltar, ¿cierto?, de la importancia que tiene cada uno de nosotros en la formación de las comunidades y en general de nuestro país y del planeta a materias de medio ambiente, que son importantes para todos los seres humanos, ¿cierto? Eh, ¿Qué es lo que hay que cambiar primero? ¿Cuál es el clic que hay que hacer en esta conciencia colectiva de la que estamos conversando para poder visualizar una ciudad más equilibrada, que podamos cuidar y proteger nuestro entorno, Fernando? Sí, mira, es una muy buena pregunta, y aquí podríamos hablar otra hora más, pero para ser bien preciso, a ver, yo creo que lo primero es que tenemos que ser capaces de reconocer cuáles son los valores medioambientales que existen en nuestros barrios. Y hablo siempre de la palabra barrios, porque me parece, y me tomo acá de una frase que menciona mucho ahí el equipo de MIT con el cual estamos trabajando. Utilizo la palabra barrios porque creo que para enfrentar problemas globales hay que buscar soluciones locales. El cambio climático es un problema que es a nivel mundial, o sea, Chile va a ser sumamente afectado por esto, y nuestro medio ambiente, nuestros ecosistemas van a verse sumamente dañados en los próximos años. Pero ese es un problema que probablemente no tenga una solución a nivel planetario, sino que las soluciones partan por pequeños avances en las comunidades y en los barrios en los cuales nosotros vivimos. Así que nosotros somos capaces de reciclar en nuestra casa y saber que el plástico que sacamos de un alimento no tiene que ir directamente a la basura, con medidas tan pequeñas como esa, hasta identificar si es que en la plaza que tenemos a una cuadra tiene 3 o 4 árboles que el día de mañana van a ser tremendos árboles, tenemos que cuidarlos porque hoy día parece una ramita muy insignificante, pero el día de mañana se va a transformar en la sombra para que nuestros nietos puedan participar en esa plaza y jugar en un lugar sombrío con una mejor calidad atmosférica. Y al mismo tiempo también ser capaces de, cuando nos encontremos frente a un humedal, por ejemplo, la gente que trabaja en temas de ciudad, ser realmente rígidos, y conscientes en cuál es el valor de este lugar, cómo lo cuidamos, cómo lo protegemos, cómo ayudamos no solamente a las personas que se dedican a temas de ciudad, cómo esto lo traspasamos a la ciudadanía para que para ellos también sean batallas que quieran dar y que quieran tomar conciencia para poder ayudar entre todos a defender el planeta al final. Y en temas medioambientales, nada, pues como que es un problema tan complejo, tan global, que las soluciones, un poco como lo estamos trabajando en el proyecto de Barrios por el Clima, tienen que ir, bajo mi punto de vista, desde una escala más pequeñita, para que a poco vayamos desde un pequeño puntito, podamos ir generando más puntitos y podamos ir generar cambios que partan de algo local para transformarse en algo más global. Ahora, ¿cómo esto influye en el sistema económico? ¿Cómo esto va redistribuyéndose de tal forma? Claro, porque si una persona ya empieza a reciclar, no empieza a comprar tantos ciertos objetos que sean dañinos para la naturaleza, y toda la gente que trabaja, ¿cierto?, en esa cadena va a tener que cambiarse, va a tener que migrar, ¿cierto?, a otro sector económico. ¿Cómo eso lo ve un arquitecto? ¿Cómo eso lo ve la Corporación Ciudades? ¿Cómo se podría ir ordenando de tal manera
no fuese un cambio brusco, sino que más bien fuese un cambio concientizado respecto a lo que tiene que ver con el cambio climático, con el cuidado del medio ambiente y al mismo tiempo con lo que nos convoca, ¿cierto? Que tiene que ver con el tema del fuego, finalmente. Sí, pues. Mira, a mí tuve la suerte de estudiar un par de años en Inglaterra, y hoy día en Inglaterra se habla de un concepto que es sumamente interesante y que tiene que ver un poco con todo lo que estamos conversando, que tiene que ver con eh, como los kilómetros que recorre la comida para llegar a nuestra mesa. Y los kilómetros que recorre la comida para llegar a nuestra mesa tienen muchas derivadas, que tienen que ver desde el transporte que la lleva. Muchas veces uno agarra una manzana y dice, oh, viene una manzana de Brasil. Pero no le toma el peso a que esa manzana viajó millones de kilómetros, quemó un montón de petróleo y de combustible para poder llegar a nuestra mesa. Y lo que de una u otra manera esa manzana exquisita de roja perfecta que nos estamos comiendo tiene un impacto brutal en el ecosistema. Eh, y por lo tanto, hoy día, por ejemplo, en algunos lugares de Inglaterra se está intentando que los supermercados tengan sus propias huertas, en lo que antiguamente uno veía como estos grandes patios de estacionamiento y donde uno llegaba ahí al líder y se estacionaba ahí en estos tremendos lugares completamente pavimentados, que dicho sea de paso aumentan un montón la temperatura. Todo eso se están sacando los pavimentos y se están plantando huertas donde los cuales los vecinos pueden comprar fruta generada por el supermercado, pero en el mismo lugar donde antes estacionaban los autos. Y ese tipo de iniciativas yo creo que puede ayudar muchísimo en todo lo que tiene que ver con esta lógica económica, de planificación, etcétera, porque al mismo tiempo también, cuando uno piensa en los temas forestales, que es la principal causa de donde surgen los incendios, uno también tiene que empezar a entender cómo esos territorios tienen que empezar a mutar. En el caso de Valparaíso hubo un montón de hectáreas completamente quemadas que eran forestales. Ahora, ¿cómo regeneramos ese suelo? ¿En qué lo vamos a convertir? ¿Nuevamente en lugares forestales o podemos darle un uso más productivo, de una manera económica y generar de alguna manera circularidad en la forma en que nos acercamos al consumo de nuestros alimentos, a las cosas que realmente la gente que vive en el entorno necesita para ese lugar? Porque todas estas zonas forestales muchas veces aporte directo a la comunidad que está en el entorno es muy bajo. Y de alguna manera ahí tiene que haber un poco de creatividad, de innovación para poder acercarnos a territorios más equilibrados. Vamos a continuar en esta misma línea que es muy interesante, y que tiene que ver con la elección que hacemos cada uno, una elección informada respecto a quiénes son los que van a encargarse, ¿cierto?, de algún tipo de planificación o de ministeriar un cierto sector para la comunidad que lo rodea, ¿cierto? Porque obviamente hay un tema piramidal, pero efectivamente quizá las comunas más pequeñas, donde se puede abarcar lo que uno puede llegar a realizar como autoridad, digámoslo así. Exactamente. Sí, mira, de nuevo, hay que pensar en la solución desde lo local, desde la escala pequeña, desde el barrio, desde comunas. Las comunas más pequeñas hoy día tienen mayor posibilidad de volverse comunas más innovadoras, comunas que el día de mañana sean comunas como de casos de éxito. Y ahí es donde yo creo que hay oportunidades importantes. Ciudades grandes y comunas grandes la tienen difícil hoy día porque llevamos un proceso largo de hacer mal las cosas, y tenemos que trabajar muy duro en esas ciudades para poder mejorarlas. Pero hay ciudades hoy día y comunas en Chile que tienen una oportunidad enorme a nivel planetario de poder volverse líderes en cómo hacer las cosas bien. Y ahí es donde yo creo que también hay que trabajar fuerte para que esos lugares que hoy día son una reliquia a nivel nacional, podamos cuidarlos, podamos protegerlos y podamos no cometer los errores que cometimos en ciudades grandes. Sabemos que uno no puede trasladar o proyectar o implementar una idea, ¿cierto?, que está al otro lado del mundo. Pero ¿qué es lo que se aprende, ¿cierto?, en la Universidad de Inglaterra que acá en Chile sirve para nuestra propia realidad, para nuestra propia geografía y nuestra idiosincrasia también? Mira, yo te diría que el gran aprendizaje, y es algo que acá en la corporación se tiene como también como uno de los ejes centrales, tiene que ver con hacer que la gente se siente a conversar, que parece un poco ilógico y un poco obvio, pero en general, y nos pasaba en algunas de las mesas de trabajo que teníamos en Iquique en Alto Hospicio, lo que muchas veces las autoridades creen que es lo más importante para la ciudadanía, es completamente distinto a lo que la ciudadanía realmente necesita y quiere. Y son pocas las instancias en las cuales tenemos sentados
a una persona de la SECPLA, de la Secretaría de Planificación Territorial, con un vecino, con un alcalde, con un privado, con un académico, en una misma mesa en el cual pueda cada uno plantear sus ideas y de esa manera construir consensos, que es tan complejo hoy día, a pesar de que muchos tenemos claros para dónde queremos ir, la forma en que queremos ir para ese punto en particular, a veces es difícil de consensuar. Y yo creo que hoy día la Corporación Ciudades tiene un rol de articular diálogos y de articular personas para poder mejorar los procesos de toma de decisión, que es sumamente importante. Como te lo comentaba antes, a pesar de los avances de la tecnología, a pesar de que hay un montón de estrategias para mejorar la forma en cómo se hacen las ciudades, en cómo planificamos los territorios, podemos estar semanas o meses armando planes de temas contra incendio, pero si no logramos que la gente y que las personas que viven en el territorio, junto con las personas que después toman decisiones en una situación específica de riesgo, con eso me refiero, por ejemplo, a cómo estamos coordinados bomberos, con comunidades, con carabineros, con la gente del municipio, etcétera, etcétera, con privados también que están vinculados y que pueden ayudar en ciertos momentos específicos a superar una emergencia. Me parece que esa es la clave hoy día. Creo que hoy día, a pesar de nuevo de todos los avances de tecnología, lo más difícil es conversar y lograr acuerdos, y es hacia allá donde la corporación hoy día tiene un rol importante en articular diálogos ciudadanos, y donde yo creo que poco a poco las diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas, debiesen acercarse más. A propósito y siguiendo la misma línea, ¿cuáles son los aspectos que hay que cambiar? ¿Cómo hay que efectuarlo y a través de qué voluntades? Sabemos que nosotros nos guiamos por leyes, ¿cierto? Y por tratados, ¿cierto? Con otros países. Nuestros servicios públicos y privados son adocráticos, ¿cierto? Son, se podría decir, más metódicos, quizá un poco más lentos, por este mismo aparataje, ¿cierto? Y engranaje que tiene que ver con una visión más general, no tan particular como lo que estamos conversando. Entonces, además de que hay que cambiar, ¿cierto? La metodología, que lo estamos conversando también, concretamente, ¿qué habría que cambiar acá en Chile en cuanto a las leyes, primero, para poder avanzar en forma más rápida a encontrarnos con lo que realmente necesitamos, ¿cierto? Con estos valores y estos principios que tienen que ver con poder vivir más tranquilos. Sí, pues, es una tremenda pregunta y la verdad no tengo la respuesta exacta para esto. Es difícil, es difícil. Yo creo que cada uno desde su vereda hace su mejor esfuerzo para que estas cosas pasen, desde las personas que están haciendo las leyes no sé, cada uno en su casa, pero es una batalla compleja, que es constante, que todavía no está resuelta, y la verdad no tengo la respuesta exacta para esa pregunta porque es muy difícil, y hay mucha gente, incluida la Carolina Muñoz, que está trabajando constantemente en estos temas, que dedica su vida a esto, y que así todo, si bien hemos encontrado resultados exitosos como ahí el del barrio Botania, hay tantos otros que no han resultado a pesar de que hay un tremendo trabajo detrás. Entonces, nada, yo creo que hay que seguir trabajando, cada uno desde sus veredas, para poder eh, acercarnos poco a poco a lograr un convivir más equilibrado, tanto en las ciudades como no solo en las ciudades, también en los entornos más rurales, que a veces ahí es donde se originan parte importante de los incendios también. Claro que sí. ¿Cuáles son las recomendaciones para los jóvenes, ¿ah? Para estos chiquillos que recién están pensando en casarse, en armar un lugar donde poder vivir? ¿Cuál sería el ideal, cierto, de una persona joven que está recién empezando? Que es el caso de muchos jóvenes que están saliendo de cuarto medio, que están recién comenzando a trabajar y otros que están egresando de las universidades. ¿En qué Mira, tiene que fijarse uno para armar un proyecto de vida? también En el es una buena sentido de la pregunta, sí. seguridad, ¿cierto? De la prevención y de poder ser un aporte también en estos momentos en que estamos viviendo, ¿cierto? Con el cambio climático y con el tema de los incendios que ya se nos vienen además, o sea, estamos en septiembre. Sí, po. Mira, lo primero es hacerse parte de los procesos, es participar de los temas comunitarios, es poder opinar en las instancias o los espacios en los cuales a veces uno
prefiere quedarse callado o no meterse en una lata. Yo creo que es importante participar, yo creo que es importante opinar, mostrar, y opinar no solo por decir lo que uno cree, sino por contar la experiencia de uno y a partir de esa experiencia poder mejorar la experiencia de otros. Tuve una experiencia también haciendo la tesis del magíster en Inglaterra, en el cual estudié la participación ciudadana previo a la pandemia y durante la pandemia. Y es alucinante ver cómo entre los procesos de participación ciudadana en Chile, linkeados particularmente al programa de Quiero mi barrio, que fue lo que yo estudié en ese minuto, previo a la pandemia, la mayor parte de la gente que participaba en esto eran personas mayores, sobre 65 años. Y durante la pandemia, como se tecnologizó un poco y se empezaron a hacer instancias de participación por Zoom, etcétera, empezó a aparecer gente, un porcentaje importante de menos de 18 años. Que a veces presidentes de los colegios, ¿cómo se llaman? Como las directivas que hay de los colegios. Sí, el presidente de la directiva del curso. Exacto, empezaron a participar personas de 20 años que nunca habían visto que se podía participar en estos temas online. Y me voy a ir a un caso quizás un poco específico y voy a salirme un poco del tema de incendios, pero eso llevó a que en proyectos de diseño espacio público, en los cuales, por ejemplo, en el diseño de una plaza generalmente se consideraba y se ponía en valor una pileta en el centro de la plaza. Con la aparición de este nuevo perfil ciudadano que opinaba, se empezó a transformar las plazas en lugares de juegos, donde había lugares para andar en skate, donde uno podía jugar en una cancha, y ese tipo de programa reemplazaba al de la típica pileta que uno ve en las plazas. Y eso tiene que ver, que es algo tan como gráfico, tiene que ver con un cambio de perfil en la gente que opina dentro de estos procesos. Y esto sin duda va a tener un impacto en el espacio público que se diseñó durante la pandemia, porque participó gente que habitualmente no participa. Y yo creo que en el tema de incendios y en el tema de catástrofes en general, es importante que participe comunidades más diversas. Que no, y ahí es donde los jóvenes tenemos que ser parte, dice el otro, tienen que ser parte porque de una u otra manera tienen una perspectiva y viven una experiencia de ciudad que es completamente distinta al de una persona mayor. Entonces mi llamado es un poco a que se hagan parte de los procesos, que se preocupen, porque es un tema que les puede afectar directamente a ellos o a su familia, y que no solo se preocupen, sino que se ocupen y puedan ser capaces de plantear ideas, puedan ser capaces de contar sus historias y de esa manera poder ir acercándose de nuevo a territorios que sean más resilientes ante ciertas situaciones. Yo sigo en esta línea, voy como metiéndome así en las profundidades que son difíciles de, en el fondo de interpretar, pero que es muy bueno despejar. ¿Qué pasa con la participación también, no solamente en las ideas y en las opiniones, con el tema de la prevención, ¿cierto? Y con el tema de las próximas construcciones, cómo queremos, ¿cierto? Nuestros barrios, cómo queremos nuestras comunidades. ¿Qué pasa en la participación también en forma efectiva, ¿cierto? Porque distinto es que uno piense algo y que venga otra persona de otro sector a trabajar ahí, lo haga y uno lo observe, a que uno vaya y participe, ¿cierto? Con la pala, con el chuzo, con el árbol, que uno sea parte de una brigada, que uno sepa, ¿cierto?, cómo enfrentar un tipo de siniestro o que uno sepa cómo prevenirlo, qué cosa tengo que hacer 2 meses antes para que esto no ocurra. Cómo yo tengo que comunicarme con el otro para poder prevenir, ¿cierto? Para poder evitar que algún vecino, que alguna vecina tenga que salir corriendo para alguna parte o que no alcance a llegar. Sí, pues. Mira, con respecto a la primera parte de tu pregunta, justo ayer el director de proyectos de la Fundación Mi Parque, no sé si ustedes conocen la Fundación Mi Parque, pero es una fundación sumamente exitosa y grande, que es muy interesante el trabajo que hacen, y que se dedican a construir plazas en diferentes lugares de Chile, pero construir plazas con las comunidades. Me contaba justo ayer una historia que le pasó que aplica un poco a lo que tú estás planteando, que tiene que ver con que ellos construyeron cerca de 6 plazas en Antofagasta, me parece, en el norte, hace algunos años atrás, en paralelo a que el municipio construía también su serie de plazas dentro del territorio. Eh, y el alcalde para la inauguración de este ciclo de 6 plazas llegó a las instancias de inauguración y les pregunta que por qué sus plazas eran tan usadas a diferencia de las plazas que eran construidas por el municipio, si es que en verdad eran muy parecidas, si es que tenían juegos, tenían árboles, tenían los mismos estándares. Eh, y la respuesta un poco de ellos era que la lógica es que las plazas las construye la gente.
y la gente es la que planta el árbol, y la gente es la que pinta las bancas, y las plazas construidas por el municipio eran plazas que estaban 6 meses cerradas completamente por paneles que uno no veía bien qué estaba pasando adentro y que de un día a otro, pum, sacaban los paneles y estaba lista la plaza y la gente tenía que llegar a usarla. Y que si bien se hacía participación ciudadana, la gente no participaba en la construcción misma de la plaza, y eso hacía toda la diferencia para que la gente participara o tuviera más uso de una plaza por sobre otra, porque sentía sensación de propiedad sobre ella, o sea, la gente cuida lugares que uno hace. Cuando yo planto un árbol en mi casa, lo cuido más que probablemente que ningún otro, porque lo siento propio, porque quiero que viva, y eso es lo que marcaba la diferencia principal. Y yo creo que en esto tiene que ir un poco por la misma línea. Nosotros construimos, por ejemplo, desde la corporación esta guía de 10 principios, pero qué ganas de que estos 10 principios los consensuáramos con comunidades, con expertos, con la Carolina Muñoz, con Pedro también, con gente que sabe de estos temas, pero que además es gente que a diario está viviendo y que ellos saben cómo se olfatea el riesgo. La gente de Valparaíso que vio el fuego, que estaba en sus autos, que tuvo que arrancar, ellos saben cómo arrancar o tienen una idea de qué significa la situación de arrancar. Eh, y esas experiencias que son dolorosas, que son terribles, tenemos que llevarlas también a material que el día de mañana le sea útil a otras personas. Yo creo que esa es un poco la labor que tenemos que hacer nosotros y también otras organizaciones que nos ayuden a enfrentar este tipo de problemática. Interesante el tema de la propiedad que salió a flote, ¿ah? O sea, ese es el verdadero sentido de propiedad es ese. Es un sentido colectivo. Somos todos propietarios de este lugar público. Y de esa Exacto, manera se cuida. De esa manera todos vamos a contribuir para que se mantenga y se hermosee, ¿cierto? Es el ideal, ¿cierto? El ideal de calidad de vida. exacto. Bueno, esta institución que se dedica a hacer plazas, ¿cómo se llama? Fundación Mi Parque. Fundación Mi Parque, a ver si acaso lo podemos tener a través de la Corporación Ciudades también para que nos enseñe un poco de su trabajo y de esta manera también están cumpliendo con a través de esto están cumpliendo con cuidar cierto el entorno y que no se produzcan eh, incendios como los que vivimos el año pasado, que fue realmente para nosotros, para todos los de esta región y de Chile, creo que fue algo traumático, ¿cierto? Algo bastante terrible que vamos a tener que estar lamentando durante mucho tiempo. Bueno, la verdad es que ha sido una entrevista bastante bonita, ¿cierto? De lo que queremos como ciudad, de cómo nos proyectamos, ¿cierto? De cuáles son los temas más importantes que tenemos que relevar como ciudadanos, más que preocuparnos por lo que hace el otro, preocuparnos por lo que hacemos cada uno de nosotros, ¿cierto? A través de personas que realmente dedican su vida a estos temas que son importantísimos para poder cambiar el mapa, como dice ahí el eslogan de Corporación Ciudades, para poder cambiar, ¿cierto?, la estructura, desde la estructura mental y desde los sistemas locales, como usted decía, con varios puntitos, ¿cierto?, que van conformando esta imagen bonita que queremos cada uno de nuestra ciudad. Le dejo los últimos minutos para que usted pueda dirigirse a toda la gente que nos escucha, ¿cierto? Donde pueden encontrar a Corporación Ciudades, cuáles son las temáticas que pueden encontrar ahí, cómo pueden trabajar junto a ustedes también. Y lo felicito realmente por lo que están haciendo ya desde hace un tiempo a nivel nacional. No, muchas gracias a ustedes, Raquel, por el espacio para poder conversar. Yo creo que espacios como este ayudan a poder concientizar, a poder acercar las temáticas. Esperemos que cada una de las personas que participa aquí en este programa y en este espacio aporte un granito de arena a que la gente que escucha este tremendo programa pueda como tener un cambio en su experiencia de la ciudad, sobre todo en meses que me imagino que para alguna gente ya que fue afectada por este incendio catastrófico, empieza a ver con temor, con justa razón, porque nada, fue devastador, y desde nuestra organización, que es la Corporación Ciudades, están las puertas abiertas siempre para que cualquier persona que vea o que piense que hay un pequeño espacio en el cual podemos colaborar, estamos dispuestos siempre ahí a poder avanzar. Estas son las temáticas que a nosotros nos importa, y lo único que queremos en el fondo es que de aquí a los próximos años podamos no solo cambiar el mapa en la lógica de mejorar la desigualdad y todas estas cosas, sino que cosas incluso más sencillas que tienen que ver con cómo mejoramos la experiencia de las personas que viven
que camina, que se sube a una micro, que anda en el metro o que simplemente está sentada en una plaza dentro de una ciudad. Así que nada, los contactos están abiertos, visiten nuestras redes sociales, nuestra página web. Y muchísimas gracias a ti, Raquel, por este espacio, también a la gente que está detrás de tu programa, que está Pepe también ahí ayudando siempre a que esto se haga posible, y espero que esto sea uno de las tantas instancias más que nos podamos encontrar. Agradecemos entonces a Fernando Pérez Barrientos, arquitecto de la Universidad Diego Portales, máster en diseño urbano y planificación de la Universidad de Londres y director de proyectos de la Corporación Ciudades, por habernos acompañado en este primer programa, Seguridad y Prevención de Incendios, aprendiendo a ganarle la batalla al fuego, el cual llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios 2024 de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Lo dejamos invitado para un nuevo capítulo de este ciclo de entrevistas que saldrá al aire por web, fanpage, canal de YouTube y señal digital de Quilpué Online en forma periódica, siempre a las 20 horas. Recordamos que la emisión de este programa se repite todos los días por una semana en la señal www.quilpueonline.cl. Que tengan una buena tarde. Lo dejamos hasta acá. Nos vemos en una próxima oportunidad. Quilpué Online, el medio de comunicación digital de la ciudad de Quilpué y de la provincia de Marga Marga, presentó el programa Seguridad y Prevención de Incendios, aprendiendo a ganarle la batalla al fuego, el cual llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios 2024 de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.